Mercado de renta variable. El mercado de renta variable son las bolsas de valores y podríamos considerarlo como un punto de encuentro entre los ahorradores y las empresas societarias, donde los ahorradores financian a las compañías mediante la compra de sus acciones en dicho mercado, convirtiéndose en accionistas. Características. Ley de circulación. Son títulos normativos que se convierten a su poseedor en copropietario de la empresa sobre la parte proporcional que las acciones representan de las pagadas y en circulación. Son libremente negociables en la bolsa de valores donde la compañía tiene escritas sus acciones. Valor nominal. Representa el valor proporcional de la acción en el capital pagado de la sociedad. Es decir, el valor en libros de la acción es el momento de constitución de la sociedad, salvo que se haya autorizado una participación o unificación de acciones. Vencimiento. Aunque la fecha establecida en la escritura de constitución para la disolución de la sociedad determina un plazo de vencimiento para estos títulos, para efectos de negociación en bolsa se asume un periodo indefinido para su maduración. Liquidez. Tienen liquidez en el mercado de valores dependiendo de su frecuencia de negociabilidad, la cual se mide respecto al índice de bursatilidad o de liquidez bursátil. Para estos documentos, es decir, la relación entre las acciones transadas en un periodo y las acciones pagadas y en circulación de la sociedad. Rendimiento. El rendimiento de las acciones está compuesto por tres factores principales. Primero, rentabilidad por valorización. Es el rendimiento obtenido cuando el precio de venta de una acción para un periodo determinado es mayor o menor que el precio al cual fue adquirida. Se determina por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Segundo, rentabilidad por dividendos. Resulta de la razón entre los dividendos pagados durante el tiempo en que se mantuvo la acción y el precio al que se direcció la acción. Tercero, por derechos de suscripción. Radica básicamente en el comprar nuevas acciones. Tratamiento fiscal. Normalmente el rendimiento por dividendos no constituye renta ni ganancia ocasional para quien lo recibe. Cuando no se obtiene utilidad proveniente de la negociación de acciones realizadas a través de una bolsa de valores, esta no constituye renta ni ganancia ocasional en acciones Instituciones de que alta. ofertan ese tipo de títulos valores de renta variable, como es el caso del mercado primario, en que los instrumentos de renta variable, las empresas emiten títulos valor que representan un poder sobre un pequeñísimo porcentaje de la empresa, lo que convierte al inversionista que los adquiere en un codueño de una fracción de la misma. Sus ganancias dependerán de las ganancias de la empresa, por lo que son instrumentos de mayor riesgo, pero también son de mayor rentabilidad. Ahora, los tipos de productos que se mueven en la bolsa como tal tenemos las acciones, que son un título de valor que se convierte en una inversión rentable dependiendo de los resultados del negocio y de la empresa. Como también tenemos el mercado Forex, que es el lugar donde se incrementan las más importantes divisas o monedas del mundo. Forex es el mercado de inversiones más grande en cuanto a la cantidad de transacciones y de dinero que se mueve diariamente. Como también los fondos de inversiones, el fondo de inversión es una cantidad determinada de dinero de personas naturales que reúnen objetivos de inversión afines entre sí. Y por último tenemos las cuentas de ahorro, que las cuentas de ahorro las que están en los bancos pueden ser indexadas por su rendimiento al precio de metales como el oro o los recursos naturales como el petróleo. Renta variable. Partiendo de un concepto en el cual se elimina la idea de una rentabilidad fija, ya que el modelo de inversión se basa en las acciones o participaciones de la propiedad de la empresa emisora, por ende, la condición de la empresa genera variaciones en el valor de la participación entre otros factores. Como se percibe en el diagrama, se pueden existir elongaciones positivas o de un incremento del valor de la acción en el mercado o negativas en una desvalorización. Pero, ¿qué cambios o factores influyen también? La empresa y los dueños del mercado de valores, en este caso el Banco de la República, son los que pronostican el DTF, el IBR, el IPC y el VR, generando una información en tiempo real de captación de recursos por la empresa y las obligaciones adquiridas. El IPC es uno de los más importantes a nivel de las acciones para bajar de utilidad, alterando la ubicación de la empresa en ingresos. Tipos de título o valor de renta variable. Como ya observamos anteriormente, las acciones son el motor de renta variable, pero ¿qué tipos de acciones se generan y cómo se captan? Pueden existir métodos de captación independiente o de inversión directa en el mercado de valores o mediados por un fondo común. Según la adquisición en el mercado, pueden estar mercados primarios, secundarios o según privilegio de accionarios. Los TTBS o REPOX son las negociaciones temporales de acciones entre inversionistas por necesidades de liquidez del emisor, acordando rendimientos al momento de regresar las acciones.
El ETF o Fondo de Cotización de Bolsa son los que están realizados por medio de fiduciarias, son asequibles y que aseguran, en el mayor de los casos, un rendimiento igual o mejor que las 20 acciones manejadas en bolsa, sean nacionales o internacionales. Según privilegios, las acciones ordinarias tienen bajo valor y no tienen ningún otro beneficio excepto retribución económica. Las preferenciales tienen la misma condición a mayor costo y una mayor retribución económica. Y las privilegiadas, que tienen un derecho a voto y una retribución económica de igual valor al de las ordinarias. Mercado primario por la compra directa de inversores a las acciones emitidas por la empresa, o mercado secundario por compra de acciones entre inversionistas. Inversionistas colectivos por la intermediación de fiduciarias o inversionistas individuales. El caso Bohemia Coficoncierto Bar, que según su actividad principal registrada requiere mano de obra, insumos y pago de impuestos y demás que minimizan su margen de excedente posible a invertir, pero que en condiciones de temporada pueden proporcionarle valores suficientes de inversión. Para su periodo de alza, generalmente las ventas suben, los insumos e impuestos son bajos y estables, condiciones que elevan la utilidad. El excedente luego del pago al capital u obligaciones con accionarios requiere reinvertirse para generar un valor. Las inversiones posibles para la empresa Bohemia son acciones preferenciales de primera generación que le liberen de impuestos y que genere rendimientos mayores por la exclusión a voto. Compras de acciones TTBS o Repox que generen rendimientos por la tenencia de acciones ajenas que se liquidan en menos de un año. Fondos de cotización de bolsa incrementando los rendimientos por medio de la fiduciaria con índices y Colcap. Proceso de seguimiento para la inversión de la renta variable. Dentro de los productos de renta variable se encuentran las acciones, el mercado Forex, la gran mayoría de los fondos de inversión y las cuentas de ahorro en los bancos. ¿Cómo se puede invertir? A la hora de invertir en bolsa, los inversores no pueden operar de manera directa, sino que deben hacerlo a través de intermediarios financieros que se encargan de ejecutar las órdenes de compra y venta que sus clientes les dan. Todas las transacciones que se realizan en la bolsa cuentan con la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vela por la transparencia y la correcta formación de precios, así como por la protección de los inversores. Otra forma bastante habitual de acceder al mercado de renta variable es a través de los fondos de inversión. Los fondos son instrumentos de ahorro que reúnen a un gran número de inversores que invierten su dinero mientras la entidad gestora se ocupa de invertirlo en distintos activos como pueden ser las acciones. De esta manera, los partícipes de un fondo de inversión buscan rentabilizar su inversión al mismo tiempo que buscan seguridad, liquidez y gestión profesionalizada invirtiendo en el mercado de valores. Por tanto, a la hora de invertir en renta variable, lo más recomendable es acudir a la entidad bancaria o a un asesor profesional con capacidad para ofrecerte una solución a medida en función de tu perfil y tus objetivos particulares de inversión. Para un inversor que se inicia en el mundo de la renta variable, estos son los pasos a seguir. Primero, debemos plantearnos entrar en renta variable preferiblemente en periodos largos, 3 años o más. Segundo, elegir activos de renta variable global, es decir, no referenciados a una sola bolsa, sector o estilo de inversión, sino a varias. Esto nos permite diversificar, tener una mayor diversificación por tipo de activo. Tercero, es preferible invertir en renta variable mediante aportaciones periódicas, por ejemplo, mes a mes, frente a la inversión en momentos puntuales. Esto nos permite ganar diversificación en el tiempo. Cuarto, confiar en la ayuda de un asesor financiero que nos ayude a seleccionar qué fondo o fondos de renta variable nos conviene.